GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión: revisiones de vigilancia profunda del SAT, con la participación especial del maestro Mario Orlando Beltrán López, quien es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Estudios Fiscales por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Administración por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, plantel Tapachula, doctorando en Ciencias de lo Fiscal. Actualmente está cursando la licenciatura en Derecho. Doctor honoris causa por la Fundación Andrés Serra Rojas AC, socio director de Consultoría Contable Fiscal e Instituto de Capacitación y Estudios Fiscales, socio del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas AC, expositor a nivel nacional ante diversos organismos, colegios e instituciones educativas y dependencias públicas, tales como el Servicio de Administración Tributaria, catedrático a nivel licenciatura y posgrado en asignaturas en materia contable y fiscal. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Gracias, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Pues como hemos escuchado, tenemos un invitado muy especial, al cual le quiero dar la más cordial bienvenida, al maestro Mario Orlando Beltrán López. Maestro Mario, te agradecemos muchísimo que nos hagas el honor de estar aquí con nosotros. Hemos visto tu trayectoria y de la cual en lo particular estoy muy contento de saber que contamos con especialistas, con maestros que cada día han conformado una cultura fiscal en el país más amplia. En buena hora, amigo Mario, y bienvenido. Muchas gracias, maestro Francisco Cárdenas. Muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña en esta transmisión. Muchísimas gracias, amigos. Pues como ustedes se habrán percatado, tenemos en la práctica revisiones por parte de la autoridad, revisiones de que le llamamos en la práctica de vigilancia profunda por parte del SAT. Entonces, la idea del tema de esta tarde es platicar con un especialista, con un experto que nos puede orientar acerca de qué debemos hacer, cómo debemos actuar, sobre todo cuando, por ejemplo, nosotros como contadores no tenemos muchas veces el expertise de la parte jurídica y hay que ahondar en un poquito más sobre ello. Y pues quisiera yo empezar, maestro Mario, comentándote que aquí tenemos unas preguntas en las cuales vamos a desarrollar, o con base en las preguntas vamos a desarrollar la charla, empezando por preguntar de qué o qué antecedente tienen estas revisiones de vigilancia profunda, qué antecedente encontramos en la autoridad, y poco a poco ir entrando en fundamentación y recomendaciones, estimado Mario, por favor. Claro, maestro Francisco. Pues bien, estos procedimientos de revisiones de vigilancia profunda, la verdad que son, como hemos visto en la práctica, aproximaciones a facultades de este punto. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, porque no nos dejarán mentir cuando trasciende el CFDI de la versión 3.2 a la versión 3.3, la autoridad va a suministrar información exacta, precisa, en tiempo real. Es algo que en el 2017 faltaba la implementación, sobre todo la armonización de los conceptos para que la autoridad pudiera ejercer facultades de comprobación. Pero como sabemos, el costo evidentemente pues para la autoridad es más fácil hacer cruces automáticos, cruces fríos, con los cuales simplemente compara la información, la declaración del ejercicio, pagos provisionales, pagos definitivos, y se coteja nuevamente este término de manera fría con los XML, emitidos y recibidos. Y de ahí se empiezan a generar conclusiones que muchas veces distan de la realidad, y el contribuyente, respaldado por su contador o por su asesor, tiene que hacer un trabajo fuerte. ¿Por qué? Porque pareciera que ese término, esta característica del modo, tiempo y lugar de alguien que presentó sus declaraciones de impuestos en el año 2017 y que hoy 2020 les dicen, ¿sabes qué? Tienes diferencias, es regresar y hacer la integración que hoy en los tipos se está aplicando. Por lo tanto,
Es importante que los contribuyentes hagan estas revisiones, si no exhaustivas, sí selectivas, y principalmente los movimientos que son como atípicos por una parte y también los comportamientos atípicos. Un movimiento atípico pudiera ser alguna erogación que se salió del pico de la curva ordinaria o algún ingreso extraordinario o tal vez de estos proveedores los jefos, por ciertas características, no lograron librar ese flash excelente por parte de la autoridad y se cae en una presunción de operaciones inexistentes o simuladas. Entonces, creo que este es el punto por el cual se detonan estas revisiones de vigilancia profunda, en donde la autoridad simplemente se toma el tiempo de 30 minutos, 45 minutos, cita al contribuyente de manera presencial o hoy de manera virtual y le da a conocer todos los antecedentes. Ok. A veces nos preguntamos como contribuyentes, a veces escuchamos un poquito viciado el volumen, Mario, a ver si por ahí tuviéramos alguna. Yo voy diciendo, porque a veces como que se cortó un poquito, pero vamos a ir retomando con las preguntas un poquito lo que estabas comentando. A veces nos preguntamos los contribuyentes si la autoridad realmente desde el punto de vista jurídico tiene las facultades para poder llevar a cabo este tipo de revisiones, este tipo de invitaciones, para que después hablemos un poquito, Mario, de si son vinculantes o no son vinculantes, pero en principio vamos a platicar, ¿tiene la autoridad fundamento para poder llevar a cabo ese tipo de revisiones? Mario, perdón. Maestro, lamentablemente la autoridad fiscal no tiene esas facultades. No obstante, lo está haciendo, no le quiero llamar de manera arbitraria, pero dentro de su la facilidad que le da a los contribuyentes de asistir en el cumplimiento de obligaciones fiscales, que es parte también de lo que viene para la iniciativa de reforma en 2021, el Código Fiscal de la Federación, es precisamente el que no lo hacen como un acto vinculativo de facultades de comprobación, sino el dar a conocer para que se pueda corregir de manera espontánea, no se lleguen a las multas, pero pues ya en esa realidad de la reunión presencial o física, pues sí, te dan un plazo de manera transitoria, 10 días para la corrección, pero también se ha comentado de que si la autoridad fiscal observa que el contribuyente se está regularizando o está aclarando su caso, pues bueno, le concede más tiempo. Pero lo que es una realidad es que hoy, 2020, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, no tenemos una disposición legal que establezca una facultad para que la autoridad pueda realizar este tipo de revisiones de vigilancia profunda. Claro. Y quiero aprovechar el espacio de oportunidad para mencionar que en el pasado, cerca del año 2017, en noviembre, la autoridad fiscal publicó una regla miscelánea que señalaba en su momento que podía enviar cartas, invitación o propuestas señalando cómo es que se tenían que pagar los impuestos. Esa regla ya no se publicó en 2019, 2020, y que en todo caso es parte de la reforma que viene para 2021 y considero que debemos estar preparados para la posible fuerza de la autoridad fiscal de aprobarse esa iniciativa de reformas. Muy bien, pues muy claro esta parte, entonces lo entenderíamos, incluso ellos lo hacen ver como una invitación, ¿verdad? Para efecto de que no tenga esa vinculación. Y ahora, ¿qué es lo que trae como consecuencia para que un contribuyente cuide ciertos detalles, Mario? ¿Qué trae como consecuencia el que me elijan a mí para ese tipo de revisiones? O sea, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿O por qué fui elegido, Mario? ¿Por qué me saqué la rifa del tigre? Maestro, fíjese que esa idea que nos comparte hay que dejarla muy en claro. Hay muchos contadores y contadoras
que están argumentando que estos programas de vigilancia profunda son producto de un sorteo, que a alguien le tocó la buena o la mala suerte y le llegó esa invitación. Pero la verdad es que no. Maestro, usted en 2017, cuando empezó a platicar con los temas de CFDI, recuerdo muy bien en las transmisiones y cursos de GBA que nos recomendó puntualmente la forma en cómo expedir el comprobante fiscal, el complemento de pagos y cada uno de los comprobantes fiscales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que posiblemente muchos de nosotros escuchamos al maestro Francisco Cárdenas, pero no nos importó. De modo que cuando la autoridad hace esas revisiones, primeramente comparando la información contenida en los CFDIs con las declaraciones, no coinciden. Y lo asombroso de todo esto son los argumentos que muchos estamos compartiendo. Al decir, bueno, es que la autoridad fiscal no está aplicando los momentos de acumulación que establece la ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, etc. Aquí, lo trascendental de esta acción es que ya es un hecho consumado y solamente podría subsanarse a través de la corrección o, en su caso, la aclaración. Y este es el momento que tenemos de manera muy especial para que todas las acciones que como contadores o asesores le demos a los clientes, que en este caso son los contribuyentes, pues tienen que ser sustentados y con fundamento legal. Esta, nuevamente, acción que hace la autoridad fiscal en decir, encontramos diferencias en retenciones, encontramos diferencias con la información del IVA acreditable de la DIOT con el pago referenciado. Es porque no escatimamos y sobre todo hicimos menos el actuar de la autoridad fiscal. Yo recuerdo que 2015, 17, 18, ¿qué fue lo que argumentamos? Es que la autoridad fiscal no tiene la capacidad técnica ni de sistemas para poder analizar todo el volumen de información. Y en ese momento así era. Pero es cuestión de tiempo y lo estamos viviendo a partir de 2019, 2020, en el cual la autoridad nos está reportando. ¿Sabes qué, contribuyente? He encontrado diferencias en los ejercicios 2015 hasta el 2020. Y como el plazo oficial que dan de 10 días, los contadores no sabemos qué hacer. Y es un problema, la verdad, real y fuerte, porque de no atenderlo, tendrían consecuencias que la autoridad llega a intimidar, que pasaría en poder de Auditoría Fiscal Federal. Y es cuando el contribuyente, bueno, ya empieza a preocuparse y responsabilizar al contador, pero bueno, ese es otro tema. Claro, no, muy claro, muy claro. Pero entonces aquí cabría también ver que muchas veces platicando de experiencias de clientes o lo que escuchamos, Mario, en redes sociales o en la práctica, nos damos cuenta de que la autoridad muchas veces no sabemos ni siquiera de dónde determina las diferencias. O sea, nos dice, caray, no me checan tus ingresos porque yo tengo 100 pesos y tú tienes 40 pesos, pero es una monserga tremenda para el contribuyente, Mario, porque empiezan a buscar y dicen, te juro que estoy bien, que ya busqué, que no oculto nada, y a veces el contador se pone nervioso porque dice, caray, ya revisé todo, no hay diferencia. Imagínate el impacto de una persona cuando el representante legal o la persona física de que se trate le llegan a decir, hay 40 millones de pesos de diferencia en tus ingresos, en tus deducciones. Caray, Mario, esto nos tiene alarmados, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Qué opinas de esto? Es muy preocupante, maestro. Preocupante desde que llega el buzón tributario. Para las ascuas, ¿qué será? Requerimiento, invitación, felicitación, lotería, no lo sabemos. Abrimos el buzón tributario y nos encontramos que es la invitación de revisión profunda. Y dentro de las causas, como bien nos ha compartido el maestro Francisco, las experiencias propias y que otros colegas retroalimentan, hay unas que sí coinciden, pero otras que no. Por ejemplo, cuando en la facturación, y permítanme utilizar este término, cuando la facturación se maneja la moneda extranjera,
Yo evidentemente hice la conversión con base al 20 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, como el sistema del SAT era, por ejemplo, $100 y yo consideré 2,000 pesos. Ahí tenemos diferencias sustanciales. Otra en que el contribuyente a veces no tiene un control interno o procedimientos respecto a la cancelación del comprobante fiscal. Estamos muy confiados que los sistemas de facturación, cuando le presionamos el botón cancelar, pensamos que automáticamente lo hace el SAT. Muchas veces sí, otras veces no. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros en nuestros papeles de trabajo no tomamos en cuenta esos comprobantes cancelados según nuestro sistema de facturación. Pero la sorpresa es que la autoridad los tiene vigentes y es una causal de diferencias. Otra, cancelación y sustitución. Muchas veces no se le pone el nodo 04 sustitución de CFDIs previos y evidentemente la autoridad tiene que son dos operaciones distintas, aunque el contador y el contribuyente saben que es una. Aquí lo que tendríamos que estar haciendo y sobre todo en tiempo real es prepararnos para todas las posibles eventualidades que la autoridad pudiera suponer, porque esto no ocurrirá mañana octubre de 2020 o enero 2021, esto ocurrirá 2 años, 3 años después. Y para ello necesitamos implementar un control interno de todo el ciclo de cumplimiento tributario en la parte de pago, la elaboración del comprobante, la cancelación, el almacenamiento, la desencriptación para convertirlo a Excel, sistema de facturación, registro contable, la aplicación de las disposiciones fiscales, que es muy interesante cómo hay quienes podemos decir, bueno, es que todo lo que diga PUE se entiende cobrado por la autoridad, pero no lo tengo en la cuenta bancaria. Muchos nos regimos con base en la información contenida en el estado de cuenta bancario. Y cuando llegamos con la autoridad, nos dan una aclaración de acuerdo a la interpretación de la ley en cuanto al momento de la acumulación. Y esto, maestro, y demás compañeros, amigos que nos acompañan en esta transmisión de GBA Consultoría y Capacitación, es alarmante y preocupante. Claro, y pues podríamos hacer un enunciado, un listado tremendo de diferencias, pero creo que está acotado muy bien cuando nos recomiendas en la parte del control interno, que creo que ese es un punto, no sé si estemos de acuerdo, Mario, en que ese es un punto que los contadores habíamos olvidado hace algunos años y que ahora, no solamente en este tema, hacíamos referencia hace un momento a que incluso podemos llegar a ser, a tener presunciones de operaciones inexistentes porque no tenemos materializado, no tenemos documentado debidamente con base en control interno todas nuestras operaciones. También he visto en la práctica un caso de 2015, me parece, 17, no recuerdo exactamente el año, en que, no sé si recordamos, Mario, la parte de cuando no estaba todavía el comprobante tipo P, que por ahí la miscelánea decía que había que expedir uno por cada cobro, y hay gente que hacía el de ingresos y luego otra vez de ingresos por el cobro. ¿Te acuerdas de esa parte? Pues ahora, Mario, ahora tenemos ahí las revisiones de la autoridad duplicando el ingreso. Entonces, creo que todos esos comentarios son muy atinados, los que nos ilustras, porque tenemos que ser cuidadosos y más que tener miedo, creo que tenemos que tener cuidado, creo que tenemos que entender, porque no sé si estemos también de acuerdo, Mario, en la parte de nosotros alimentamos el sistema del SAT. Entonces, si nosotros alimentamos, ahorita comentabas, la DIOT no checa con el IVA acreditable. Bueno, caray, falta es descuido mío. Yo tengo que verificar que coincida. Entonces, aquí yo pediría, Mario, de favor, que nos dieras algunas recomendaciones. ¿Cómo le pueden hacer para que esto no suceda? Hoy nos vamos a ir a las consecuencias, pero primero, ¿qué podemos recomendar
Ya que identificamos en dónde pueden estar algunos problemas, ¿qué podemos hacer? El control interno es importantísimo, pero un poquito más detallado que nos ayudaras, Mario, en qué hacemos. Claro, maestro. Una primera recomendación, y me atrevo a sugerirla, después de todo lo que hemos visto con el SAT, su evolución, la forma en cómo está buscando recaudar, es, en primer lugar, en una opinión personal, tenerle respeto a la autoridad. No temor, no miedo. Porque hace 10 años, hace 5 años, pudimos haber dicho, bueno, pero es que yo apenas y mis operaciones es de 1 millón, 2 millones de pesos. ¿Tú crees que me van a estar observando? No. Basta con que la autoridad tenga megaservidores de cruce de información y nos llegue una revisión y fácilmente pueda recaudar 200,000, 300,000 pesos. Primer punto. La autoridad ha aprovechado toda la tecnología para emplearla. Segundo punto, todas las acciones que nosotros realicemos en alguna determinación, criterio, acumulación, deducción, etcétera, que esté debidamente sustentado, desde luego con el fundamento legal. No se vale, es que lo vi en un canal de YouTube, es que me lo dijo mi compadre, me lo dijo mi vecina. No, todo con el fundamento legal, porque como hemos dicho, este procedimiento no se va a hacer mañana octubre de 2020 ni el siguiente año. Será 2 años, 3 años después. Y necesitamos, ante esas operaciones que puedan ser controversiales con la autoridad fiscal, tener el sustento legal. ¿Por qué deduje? Oye, esta operación es conflictiva y pudiera entenderse que carece de materialidad. Bueno, voy a hacer los contratos con la fecha cierta, las fotografías, manuales, evidencias y tener el expediente, tanto digital como físico, porque ya saben que luego ocurren algunos incidentes. Siguiente recomendación. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser apegado a las disposiciones legales. Y como dije en la primera recomendación, no minimizar la percepción de la autoridad. Desde el momento en el que se habilitan las revisiones electrónicas, comprendimos que la persona que practicaba la facultad de comprobación, visita domiciliaria o revisión de gabinete, cada día sería menos el personal que intervendría en este proceso. Al existir revisiones electrónicas, se comprende que habrán cruces, minería de datos, para poder ver el alcance que tiene el contribuyente y decir, bueno, voy a revisar de manera vertical sus operaciones en cuanto al comparativo, pero también revisaré de manera horizontal qué está haciendo, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus clientes, cómo es que está expidiendo comprobantes fiscales, cómo están sus cuentas bancarias, cómo maneja sus tarjetas de crédito. Ya es un entorno integral. Si nosotros nos abocamos a ver a una persona física o a una persona moral solamente por presentar declaraciones, considero que la autoridad fiscal tendrá muchos elementos y muchos argumentos para estarnos molestando de manera informal a través de estas notificaciones de revisiones profundas o ya en una facultad de comprobación presencial o electrónica. Así que en este primer punto de recomendaciones, vale la pena que nosotros tengamos todos los elementos, desde nuestra contabilidad en tiempo real, desde papeles de trabajo claros, sustentados y sobre todo que integren. No me dejarán mentir, todavía lo seguimos viendo y hasta no lo podemos comprender al revisar una balanza de comprobación. Y maestro Francisco no me dejará mentir, esa cuenta clave, esa cuenta comodín, gastos varios, gastos por identificar. Eso habla de que no tenemos un control interno, un procedimiento claro y definido para poder captar las operaciones desde el punto de vista contable y su alcance fiscal. Muy bien. ¿Y qué papel jugamos nosotros los contadores, Mario, cuando, por ejemplo, presentamos una declaración anual? O sea, vamos a presentar la anual. ¿Qué debemos observar? Porque ese es el documento fuente, creo yo, que le da a la autoridad
la posibilidad de cuadrar. ¿Qué podemos recomendar en relación a cuando estamos formulando la anual, que ya viene el cierre y todas estas cosas, Mario? Sí, maestro. Bueno, vamos a atender esta pregunta desde luego en dos perspectivas, uno para personas físicas y otro para personas morales. Y quiero empezar con las personas morales. Un maestro en algún momento nos preguntó, oigan, ¿qué es más fácil, hacer la declaración anual de una persona moral o de una persona física? Y muchos respondimos, no, pues de una persona física. Y nos comentó, no, en mi opinión, la declaración más fácil y sencilla es de una persona moral, porque la persona moral sigue el mismo formulario, la misma línea con pequeñas variaciones, a diferencia de personas físicas que las vamos a comentar en breve. Pero en personas morales, parte de los problemas que a veces no se logran concebir en el modo, tiempo y forma es el momento de acumulación en los pagos provisionales y sobre todo cuando llegamos con los ingresos acumulables de la declaración anual, partiendo que la única diferencia que debe de existir entre el ingreso acumulable de la declaración anual y los ingresos nominales de los pagos provisionales podría ser el ajuste anual por inflación acumulable. Pero es interesante cómo una persona moral llega en diciembre, ingresos nominales acumulados, 1 millón de pesos. En su declaración anual reporta ajuste anual por inflación acumulable, 0, porque fue deducible. O ingresos acumulables, 1,5 millones. Tienes diferencia de 500,000 pesos. Y eso es una causal por la cual la autoridad podría estarnos diciendo no coinciden tus pagos provisionales con la declaración anual. Después, rápidamente, revisar el rubro de esas deducciones autorizadas. Evidentemente que cumplan requisitos. La autoridad fiscal no puede visualizar más que los comprobantes fiscales, la contabilidad electrónica, si es que se está enviando y que pudiéramos estar obligados con el total de las deducciones autorizadas. Ese es un punto que hay que ver, la razonabilidad y sobre todo que como contadores hagamos el registro y la clasificación. Es posible que hayan operaciones que no cumplan requisitos fiscales. Es posible que hayan operaciones que sean no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Bueno, si afectan económicamente a la empresa desde el punto de vista contable, necesito hacer el registro y el impacto, ¿dónde lo vamos a tener? En la conciliación contable fiscal. Y ese es otro punto. Una conciliación que tiene que estar debidamente analizada. Cuando identificamos ingresos fiscales no contables, controles no fiscales y sus deducciones. Hay el último campo que tenemos, otros ingresos contables no fiscales, otras deducciones fiscales no contables. ¿Qué es lo que muchos hacemos? Pues para que nos cuadre la conciliación contable fiscal, simplemente le ponemos una cuenta de cuadre y podemos avanzar. Pero la verdad es que no analizamos cada uno de los conceptos. Tanto que pueden haber operaciones con personas físicas con una deducción contable no fiscal que voy a deducir en el ejercicio fiscal 2021 y necesito soportar quién es el proveedor, su nombre, si es persona física, sociedad civil u otros conceptos o atributos respecto a esa declaración anual. También muchos nos olvidamos del tema financiero. La declaración anual nos solicita estados financieros. Afortunadamente, 2, el balance general y el estado de resultados, que cuando lo cotejamos con la información financiera, el estado de resultado integral, encontramos diferencias. Simplemente porque no fueron debidamente registradas las operaciones, no nos cuadra la suma del activo de la declaración anual con lo que está en la contabilidad financiera. Y para sorpresa de muchos, esa contabilidad financiera es la que sirve de base para enviar esa contabilidad electrónica de manera mensual. Y es un insumo que tiene la autoridad fácilmente para cotejar. Un sistema del SAT que sea funcional y diga todas las cuentas que inicien con 1, activo, la suma contra pasivo y capital y lo coteja contra la declaración anual y, oh sorpresa,
Revisar, por ejemplo, las cuentas del activo y encontrar que los bienes recibidos en comodato no están registrados en contabilidad, por lo menos en la declaración anual. Pero la pregunta, ¿los tengo reportados en mi contabilidad electrónica? Porque ahí surge otro tema u otra consecuencia que es la materialidad de las operaciones. El tener la capacidad técnica, tener la capacidad operativa para poder prestar ese servicio. Y observa entonces cómo una radiografía simple, básica de lo que estamos comentando, la autoridad lo tiene de manera exacta, de manera calculada, y con eso es cómo llegan los actos de molestia o de sorpresa para los contribuyentes. Ahora, ¿qué pasa con personas físicas? Bueno, con personas físicas es más complejo, porque partimos de una idea, y lo voy a decir con mucho respeto. No todas las personas físicas tienen una cultura contributiva desde acercarse con un contador o una contadora para recibir la orientación que corresponda. Desde el manejo de cuentas bancarias, los depósitos que se ingresan, las salidas, un procedimiento de presunción de discrepancia fiscal y que todo se va suministrando a través, nuevamente, del CFDI y la información que proporcionan terceros, como el caso de los notarios, el caso de agencias automotrices, el registro público, etcétera. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? La persona física se encuentra más vulnerable porque ya sea que la propia persona física, hay que decirlo, o el contador y la contadora, hacen los registros y el impacto fiscal con base a lo que tienen, más no a lo que debe de ser. Y de repente nos encontramos, maestro, no me dejará mentir, en 2011, cuando llegaron las primeras cartas de invitación del IDE. Fue un pánico total, ¿recuerda, maestro? Sí, claro. Perfectamente, Mario. Adelante, adelante. Sí, entonces, esas cartas de invitación dieron a conocer y sobre todo mostraron que los contribuyentes tienen muchos pecados que no son declarados, no son informados en las declaraciones anuales. Así, cuando ya viene el Buen Fin, muchos tendrán ese descuido de estar pidiendo la factura electrónica, estar pagando en efectivo, y muchas prácticas que a pesar de estar ya en el año 2020, se siguen llevando a cabo. No hemos visto una ola de invitaciones por parte de la autoridad fiscal respecto a depósitos no declarados o de discrepancia fiscal. Pero no dudo, en algún momento la autoridad tendrá todos los elementos para poder hacer estos procedimientos. Revisar cada uno de los 9 capítulos que tiene la persona física del título cuarto y analizar si corresponde la acumulación, el informar, el no informar, etc. Para ello es importante que se acerquen con un contador, una contadora, y nuestros colegas también necesitan estar capacitados. La experiencia y el conocimiento que nos comparte el maestro Francisco Cárdenas aquí en GBA, hay que aprovecharlo. Disfrutar de esos videos, de esas transmisiones que nos comparten de 30 minutos, 1 hora, es importante. Y bueno, con todo lo que la tecnología hoy nos está dando, creo que en 3 años, 4 años, si nos llega alguna invitación, simplemente tendremos los elementos para poder fundamentar y para poder motivar por qué ejercimos una acción de acumulación o de deducción autorizada. Muchas gracias, Mario, gracias. Muy claro, y me llamaron la atención aquí tres cosas muy importantes porque pues, nos ayudan a cuidar muchos detalles como los que ilustran al contribuyente en la manera en que debe de manejar todos estos aspectos fiscales. Pero muchas veces también tenemos que tener muy presente, y es el papel que quiero platicar, Mario, en el sentido de los comprobantes fiscales. O sea, mucha gente, ahorita platicábamos del IDE, que claro,
me recordó y me dio mucha risa, Mario, porque pues los contribuyentes nos decían, es mi cuenta personal, cómo se mete con mi cuenta personal? Y nosotros los contadores no nos cansábamos de decir, no hay cuentas personales, y bueno, fue todo, y incluso, Mario, si recuerdas, nos pasaban cosas chuscas, ¿no? Oye, ¿quién te depositó aquí? Decíamos en la práctica, no, pues no fue mi esposo, entonces decíamos, ¿quién fue entonces, no? Fue hasta chusco todo esto, y recuerdo, ahora sí que por la alusión que nos hiciste el favor de hacer del IDE, recuerdo incluso de situaciones de sacerdotes, bueno, cada cosa, parecíamos nosotros el confesionario, Mario, en aquel entonces, pero sí, lo recuerdo perfectamente. Pero ahora resulta que también mucha gente, pues, teniendo discrepancia, porque habrá ingresos que no esté declarando, que por supuesto que no lo recomendamos, porque pues hay posibilidades de pagar el impuesto de manera óptima a través de una planeación fiscal adecuada, no con charlatanerías, no con figuras de operaciones inexistentes, simplemente apegados a ley, Mario. Por ejemplo, oye, yo tengo un inmueble, lo aporto a una empresa, la empresa me va a pagar dividendos, o me conviene yo rentarlo directamente. Son opciones legales que permiten optimizar y que eso es válido. Pero fuera de esto, hay gente que a veces no lo declara, se convierte esto en un problema, pero luego va y de todo pide comprobante fiscal, Mario. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos puedes ilustrar en la experiencia de esta partecita, Mario? Sí, maestro. La verdad, como dijimos en este apartado de personas físicas, falta esa cultura tributaria, la cultura de la declaración, la información, pero sobre todo de la prevención. Un contribuyente, una persona física que no escucha las recomendaciones de un profesional en la contaduría respecto, oye, septiembre, octubre, mes del testamento, ¿qué pasa? ¿Qué alcance jurídico tiene esa figura de transmisión de propiedad? ¿Cómo me impacta en el cumplimiento de las obligaciones fiscales? Bueno, pues tenemos una exención y veamos los supuestos, las consecuencias, etcétera. Pero con el manejo de los comprobantes fiscales, no pretendemos hacer recomendaciones que fomenten tanto la evasión o la ilusión, pero en primer lugar, la persona física debe de tener todos los ingresos declarados. Mario, pero tengo una cuenta bancaria fiscal, una cuenta bancaria no fiscal, y estoy gastando en el Buen Fin con la cuenta bancaria no fiscal. No, eso no existe. El SAT ya tiene toda la facultad para conocer la integridad de las cuentas bancarias. Mario, pero es que pido un comprobante fiscal para mis reclamaciones y resulta que hice compras previas y automáticamente consignaron el RFC en el CFDI. Bueno, ahí tienes que preguntarte, esos ingresos que sirvieron de base para el pago de esa erogación, tal como cita el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿están declarados? Porque de no ser así, tendrás problemas. Y de algún momento la autoridad fiscal dirá, erogaciones superiores a los ingresos declarados o los que te correspondieron declarar, tienes una diferencia, aclara, y si no aclaras, vendrá el pago del impuesto sobre la renta. Pero un tema fundamental del control interno, que pareciera que es un tema propio de contadores y administradores. Pero si la persona física no tiene orden en sus finanzas personales con alcance fiscal, evidentemente las consecuencias se tendrán. Un control interno. Y me gustaría conocer cuántos de nuestros amigos que nos acompañan en esta transmisión conservan sus estados de cuenta bancarios, si no impresos, por lo menos digitales, de manera ordenada. ¿Quiénes hacen una conciliación entre todos los depósitos? Este depósito, esta transferencia que consistió en esto, una tanda que organicé, flor de la abundancia, y sobre todo que conozca la repercusión que va a tener. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos?
Lamentablemente sucede. Soy asalariado. ¿Tú crees que la autoridad fiscal entrará a conocer mi cuenta bancaria con 200,000 pesos anuales de ingresos por nómina? Bueno, el sistema es frío. 200,000 pesos de ingresos en depósitos y transferencias, pero tu comportamiento fiscal de consumo indica que tienes 500,000 pesos toda vez que adquiriste un automóvil de manera directa o vía financiamiento, adquiriste algún inmueble y todo eso la autoridad lo va concentrando. Bien dijo maestro, nosotros somos los que suministramos y alimentamos la base de datos del SAT. Que lo interprete la autoridad de otra manera distinta a como nosotros pensamos, ese es un problema que nos va a corresponder a nosotros aclarar. La autoridad presumirá y nosotros tendremos que decir, ¿sabes qué, autoridad fiscal? Te equivocaste porque esta operación no corresponde como tú la estás tomando, es así, así, y aquí te presento las pruebas y por favor, tómame como aclarada esta presunción. Así es como debería de ocurrir, pero nos falta mucho como mexicanos para poder llegar a ese punto óptimo. La razón, simplemente, no todos estamos dispuestos a pagar los impuestos. No estamos dispuestos a contribuir a pesar de que es una obligación. La razón es fácil y sencilla. Como mexicanos estamos pensando que si yo aporto 1 peso, el gobierno me tiene que dar 5 pesos. Y como no ocurre eso, ni siquiera recibo 10 centavos de ese peso, me es más fácil no declarar y no acumular. Hasta hace algunos años las consecuencias podrían ser cartas de invitación, podrían ser facultades de comprobación, multas si queremos. Pero a partir de las reformas del Código Fiscal para el año 2020 y lo que viene en 2021, los alcances ya son penales. Y no me dejarán mentir, muchos hemos recomendado. Tú dime, pon en la balanza. ¿Quieres perder tu patrimonio? ¿Quieres perder tal vez la tranquilidad o perder tu libertad? Y es cuando el contribuyente reflexiona y analiza con el temor que las mismas disposiciones en el ámbito del derecho positivo para este año 2020 y 2021. Y algunos dirán, no me va a pasar nada. Pero espérense a que llegue un correo electrónico, un mensaje por celular y que nos digan, tienes un mensaje en tu buzón tributario. No, pero es que no estoy obligado, no lo voy a habilitar. Bueno, espérate una invitación personal o por estrados. De algún modo, la autoridad pretende recaudar para cubrir el gasto público de un presupuesto de egresos que cada vez es más amplio. Y va a buscar las alternativas en cómo, dentro del marco de la ley, y me atrevo a decir, con descuido de algunos contribuyentes, recaudar. Nuestra labor como contadores y contadoras es proporcionar esa asesoría preventiva y si el cliente no quiere tomar acción, pues asumirá las consecuencias que corresponden. Muy bien, muy clara la recomendación, muy claras en general todo lo que tenemos que cuidar, Mario. Y bueno, pues pasemos ya una vez de que vimos todas estas recomendaciones a ver las consecuencias. ¿Qué pasa cuando no me encuentro o no encuentro las diferencias que me da a conocer la autoridad? Y de la mano primero de esta pregunta, mi conciencia me dice, sí contesto, no contesto, o como a la ligera muchas veces se comenta en la práctica, Mario, es una invitación, no le hagas caso. Entonces, ¿hasta dónde podemos los contadores ahí, Mario, sentarnos y recapacitar y decir, caray, ¿qué hago? Yo tengo la decisión. ¿Contesto? ¿No contesto? ¿Qué nos recomendarías, Mario? Sí, maestro, mire, aquí es un tema complicado porque al final de cuentas no es nuestra situación particular la que la autoridad fiscal está revisando, es la de nuestro cliente. Y tenemos una responsabilidad profesional respecto a la recomendación.
Muchos abogados fiscalistas recomiendan, como bien dijo, es una invitación, es una llamada a misa. Si gustas, acude y si no, no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, en este eje de comparación y sobre todo de análisis de la situación fiscal del contribuyente, no es casualidad que se haya reformado el Código Fiscal de la Federación adicionando un artículo 17H bis, fracción sexta, respecto otra vez a la comparación de las declaraciones con la factura electrónica. Pero esto ahorita lo vamos a comentar. ¿Ir o no ir? Bueno, la recomendación es que si nos están haciendo esa invitación, se están tomando esa amabilidad de espantarnos, de ver un cuadro que la verdad puede distar de lo que tenemos, es para tomar nota, para analizar qué es lo que tenemos. Y si tú consideras que estás bien, en mi opinión muy particular, contesta autoridad, aquí están mis argumentos, aquí está mi tabla y las diferencias, esto y lo otro. ¿Para qué? Para que la autoridad pues pueda quitar el dedo del renglón. Habrán quienes puedan sugerir, no contestes y que llegue la autoridad que te audite y listo. No va a pasar absolutamente nada. Pero la verdad es que sí, todos sabemos de que cuando la autoridad llega a practicar una facultad de comprobación, va a buscar algo y si no lo encuentra, va a agregar algo más. Y eso podría poner en riesgo, evidentemente, nuestro trabajo como contadores y, sobre todo, esos dos factores, el patrimonio y libertad del contribuyente. Hay quienes podrán decir nuevamente, no lo atiendas y si llega la auditoría, yo te defiendo. Pero la decisión no es nuestra, la decisión la va a tener el contribuyente. Recomendar siempre, revisemos muy bien cómo está nuestra situación fiscal con base en la información que tiene la autoridad fiscal. Muchos podríamos decir, maestro Francisco, me tengo que confesar con usted. Soy contador, pero no tengo papeles de trabajo, no tengo contabilidad, no tengo contra qué comparar lo que la autoridad me está informando que hay de diferencias. Mi recomendación rápida será, contribuyente, no te corrijas, no va a pasar absolutamente nada. La autoridad fiscal no tiene la facultad. Pero se ha visto que en esos casos, cuando se dan esos comportamientos, la autoridad de no atender esa carta de invitación de vigilancia profunda, entonces lo remite a Auditoría Fiscal Federal. Y ahí prácticamente pues es esperar a la determinación de diferencias, las multas que puedan existir y bueno, podríamos recurrir a los acuerdos conclusivos, pero de entrada ya tengo un acto de molestia y lo que pueda encontrar la autoridad adicional a lo que presume ya es ganancia. Bueno, nos defendamos desde el punto de vista de la defensa fiscal, valga la redundancia, ¿cuánto te va a costar? Entonces considero que este puede ser un ejercicio interesante para que en caso de que algún contribuyente le llegue esa carta de invitación, revise, haga las correcciones que así se estimen oportunas y decidirá, sabes que ya corregí, no le retroalimenta a la autoridad o ya corregí y sí que esté por enterada respecto a lo que se ha informado. Muy bien, hablábamos aquí de una consecuencia. Probablemente lo turne a auditoría y lo puedan revisar. Pero ¿qué otra cosa o qué otras consecuencias tendríamos, Mario, los contribuyentes que no atendemos y que, pues ahorita hablábamos de una diferencia que tuvimos ahí entre lo que son nuestros ingresos, retenciones, contra los comprobantes fiscales que las amparan? ¿Qué otras consecuencias pudiéramos tener, Mario? Sí, maestro, en este punto, cuando nos llega la carta de invitación por una visita o una revisión profunda, muchos desearíamos que sea a partir de hoy en adelante. Pero esas diferencias se derivan de acciones del 2015, 2016 a la fecha. Y es donde pueden haber diferencias. Pero también comentamos, tenemos una adición del artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación que tiene una iniciativa de reforma para el 2021
respecto a la restricción temporal del uso del certificado de sello digital. Porque si la autoridad encuentra diferencias en sus procedimientos de revisión, pues nos va a enviar una notificación por buzón tributario, nos va a indicar y suspenderá de manera temporal esos certificados. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer la aclaración para que en 10 días la autoridad resuelva y me pueda ya decir, ¿sabes qué? Sí quedé satisfecha, continúa emitiendo sus comprobantes o no quedé satisfecha y vas del 17H bis de la restricción temporal al 17H del Código Fiscal para la cancelación definitiva. Considero muy oportuno este ejercicio. No esperemos a que la autoridad llegue con estas o con esos avisos. Comprendo que el contador público no tiene mucho tiempo. Inicia a laborar a las 8 de la mañana y termina su jornada a las 2, 3 de la madrugada. No tiene mucho tiempo, pero debe de destinar un espacio para hacer esas pruebas rápidas. Descárgate los XML, haz una tabla dinámica en Excel, cotéjalo contra tus declaraciones y ve evaluando el impacto. Porque ya sea de una invitación por revisión de vigilancia profunda o te llegue esa invitación y sobre todo esa determinación por restricción temporal de los certificados de sello digital. No esperemos, por favor, a que se avecinen las consecuencias y sea demasiado tarde. Muy bien. Y una última pregunta antes de que tuviéramos la oportunidad de conocer conclusiones o algo que no haya preguntado yo, Mario. ¿Qué papel juega en todo esto o qué papel juegan en todo esto las normas de información financiera, Mario? Curiosamente, maestro, las NIF, también recordará que cuando se da la reforma al artículo 28 del Código Fiscal en 2014, y nos dijeron de que enviaríamos una balanza de comprobación, todos rápidamente a buscar nuestras normas de información financiera. Pasó la euforia 2 años y la autoridad no requirió, ni siquiera solicitó esa información. Sin embargo, le estamos enviando. Pero a partir de 2019-2020, cuando se acentúa el concepto de la materialidad de operaciones, con énfasis en la sustancia económica, hay quienes argumentan que las NIF no sirven para el tema fiscal, a lo cual estamos totalmente en desacuerdo. Las NIF son el soporte para, en primer lugar, la información financiera, pero el alcance fiscal que logran tener, la Suprema Corte ha sustentado y sobre todo fundamentado lo siguiente, que puede determinar que una operación que ya sea ingreso o deducción carece de materialidad por no contar con sustancia económica. Y al referirnos a este concepto, es un postulado básico, donde prácticamente debe prevalecer la sustancia o la forma económica sobre la forma. Muchos hoy estamos registrando operaciones cargo abono, pero no comprendemos qué pasa con esta operación. Este fin de semana, por ahí en Facebook, alguien comentó que se quería obsequiar a un diputado una pluma con valor de 30 y tantos mil pesos. La pregunta es, oye, ¿es estrictamente indispensable? Y hubieron muchas opiniones encontradas, pero las respuestas que se dieron, algunas, checa sustancia económica, checa la razón de negocios, que es un tema que va a empezar a tener boga a partir de este 2020 y sus alcances serán cuestionables en 2021 o 2022. Así que, estimados amigos y amigas contadores que nos han acompañado en esta transmisión, es importante de que, es cierto, estamos muy orientados e inclinados al tema fiscal, pero no nos olvidemos también del tema financiero, no como una moda, no como algo adicional, sino como una combinación perfecta que requiere el alcance fiscal, sobre todo sustentarse en el tema financiero. ¿Cuándo hay que hacerlo? A la brevedad.
porque de otro modo, la autoridad fiscal, aunque ustedes no lo crean, está estudiando las normas de información financiera, las están aplicando. ¿Y nosotros por qué no? Claro. Muy bien, Mario, pues a manera de conclusión, a manera de si algo quisieras agregar de lo que yo pregunté, algo importante que yo haya dejado pasar o algo a manera de conclusión, Mario, con muchísimo gusto, por favor. Te escuchamos. Sí, maestro, pues parte de las conclusiones que les queremos compartir es que si alguna persona física nos está escuchando, nos está visualizando, es que se acerque con un contador, acérquese con una contadora. La situación o los eventos del SAT no son por casualidad. Simplemente hay una causa y hay una consecuencia. No esperen a que llegue la consecuencia, que la causa sea preventiva y que se pueda corregir en esa etapa. Para nuestros amigos contadores y contadoras, es importante que todas las acciones que nosotros tengamos estén debidamente sustentadas y, por supuesto, fundamentadas. Para ello, la interacción, la retroalimentación que podamos tener y, desde luego, la capacitación es un eje toral para que nuestro trabajo esté debidamente fundamentado. Con esto no te quiero decir de que con esas acciones quedarás blindado de alguna revisión por parte de la autoridad. No, puedes ser candidato, claro, pero cuando llegue ese acto, tú simplemente vas a revisar, vas a cotejar lo que hiciste en el pasado con lo que la autoridad detecta y vas a poder encontrar las diferencias en un porcentaje 100% o muy próximo al 100% y decir, esta diferencia se debe a esta razón y yo la tuve prevista en el año 2018. Voy a contestar y se acabó. Con eso le damos certeza a nuestro cliente del trabajo que estamos realizando. Pero si solamente estamos determinando los impuestos de manera fría y sin observar todo el entorno que esto conlleva, las probabilidades de tener una revisión o una invitación por parte de la autoridad serán muy altas. Así que les invitamos a todos a que reflexionemos en cuanto al presente y el pasado evidentemente consumado para poder atender estas acciones que la autoridad cada vez le está dando la legalidad y en ese momento pues muchos no tendremos cómo aclarar o sobre todo cómo fundamentar nuestras acciones. Muy bien, Mario, pues la conclusión bastante clara. Vamos a esperar que nuestros amigos pues valoren todos estos comentarios que nos has hecho. En lo personal quiero agradecerte, Mario, la oportunidad que me das de poder entrevistarte. Es de verdad fue muy una experiencia muy agradable. Creo que nos hiciste las cosas muy claras. Te felicito por esta participación y agradezco el tiempo que le dedicaste a la misma, Mario. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, maestro. Igual, muchas gracias, maestro Andrés Ávila, por la invitación. Es un privilegio y es un honor, en primer lugar, de estar en este distinguido programa a nivel nacional y, sobre todo, recibir a una personalidad en el tema financiero y fiscal, como lo es usted, maestro Francisco Cárdenas. Muchas gracias, igual a todos nuestros amigos que se conectaron a esta transmisión. Muchas gracias y una excelente tarde. Muchas gracias, Mario. Gracias, amigos, por acompañarnos en este programa de los mejores fiscalistas. Y al maestro Mario le vamos a hacer llegar su reconocimiento porque pues no lo tenemos físicamente, pero maestro, el reconocimiento te lo haremos llegar con mucho gusto y hacemos énfasis en que GBA reconoce esta participación y la agradece. Muchas gracias y gracias a todos, amigos, por habernos acompañado y hasta la próxima con un programa más de los mejores fiscalistas de México.